Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si sales de casa, A ver, la lista: arroz, azúcar, granos. A ver, aquí está. ¿cuánto es? Ok. 10, 20, 30, 40. Tome. Muchas gracias. Hola, papi. Hola, mi amor. Papi, ¿te lavaste las manos? Lávate las manos frecuentemente. ¿Por qué? Porque bañar nuestras manos con agua y jabón mata el virus, si este está en manos. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y los saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A., la aseguradora de todos los colombianos. Nos encontramos nuevamente en este espacio lleno de prevención y aprendizaje con el fin de seguir fortaleciendo competencias mediante nuestro Plan Nacional de Educación Positiva Educa 2020. Para Positiva es muy importante seguir generando espacios que prioricen la salud y bienestar de todos nuestros afiliados. Por esta razón, el día de hoy tenemos este espacio creado para todos ustedes. Iniciamos nuestro taller denominado Protocolos de Bioseguridad y Requisitos Higiénicos de los Manipuladores de Alimentos. Nos acompaña la experta Nora Viviana Santamaría, ingeniera de alimentos, especialista en gerencia de empresas de alimentos, máster en sistemas integrados de gestión. Ingeniera Nora, buenos días, bienvenida. Buenos días, Lina. Un gusto saludarte y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bueno, ingeniera, ¿cómo estás el día de hoy? Excelente. Muy animada con nuestro tema. Bueno, ingeniera, bueno, entonces te dejo con todos nuestros participantes para que nos compartas todos tus conocimientos en este importante espacio educativo. Bienvenida. Con el mayor de los gustos, muchas gracias, Lina. Bueno, para todos, bienvenidos a este taller. Este taller tiene un tema muy interesante, teniendo en cuenta digamos, la pandemia que estamos viviendo con el COVID y la importancia que tiene para nosotros los alimentos que manipulamos permanentemente. El objetivo general de nuestro taller es poder identificar qué personas son las que realizan actividades como manipuladores de alimentos y a partir de la implementación de requisitos higiénicos y protocolos de bioseguridad, poder disponer de alimentos que sean aptos para el consumo humano. Los temas que vamos a tratar van a ser los siguientes conceptos que son importantes para conceptualizar nuestro tema. ¿Quiénes son y quién es el manipulador de alimentos? La definición de los alimentos y la clasificación de estos. ¿Qué legislación sanitaria está vigente y aplica para los manipuladores de alimentos en nuestro país? Las normas de higiene que deben cumplir estos manipuladores de alimentos teniendo en cuenta sus actitudes, hábitos y el comportamiento. Y finalmente vamos a poder entrelazarlos con los protocolos de bioseguridad en la manipulación de los alimentos. Así que todos bienvenidos y aprovechemos esta información. Iniciamos con identificar el concepto del manipulador de alimentos. Este hace referencia a toda persona que tiene contacto directo o indirecto con los alimentos durante toda la cadena de preparación, fabricación, transformación
elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta, suministro y servicio. Revisemos un poquito esta definición y relacionada cuando hablamos con contacto directo o indirecto. En realidad, todos nosotros en cualquier momento tenemos contacto con un alimento, ya sea que lo compremos en un punto de venta, lo llevemos a nuestra casa para la preparación o solamente seamos consumidores finales. En este momento, cuando solo somos consumidores finales o tenemos simplemente la manipulación de llevar un alimento, estamos siendo unos manipuladores indirectos. Son más directos aquellos que participan directamente en toda la preparación, la transformación y fabricación de estos alimentos. O sea, que están directamente relacionados en la parte de transformación de una materia prima a un producto final que sea apto para el consumo. O en nuestra casa, la persona que prepara los alimentos y cambian su estado original para un plato delicioso que compartimos en familia, allí estamos siendo manipuladores directos. O sea que nosotros en general, de alguna forma, en cualquiera de estas etapas de la cadena productiva de un alimento, nos convertimos en manipuladores de alimentos. Y dependiendo si somos directos o indirectos, tenemos mayor responsabilidad en cómo los vamos a manejar. Por eso es importante que empecemos a definir claramente qué es un alimento. Un alimento es todo producto natural o artificial que puede ser elaborado o no, pero que ingerimos para que aporte a nuestro organismo los nutrientes y la energía necesaria para realizar y desarrollar los diferentes procesos biológicos. Podemos estar consumiendo otro tipo de sustancias o elementos, un medicamento, pero va a ser parte de una función específica en nuestro organismo. Solamente se considera alimentos aquel que sí hace un aporte nutricional vital para nuestros procesos biológicos. Para ampliar el conocimiento de los alimentos y poder llegar a la importancia que tenemos nosotros como manipuladores de alimentos, pues vamos a hacer un recuento de cómo se clasifican teniendo en cuenta diferentes características en las cuales podemos agrupar los alimentos. Una primera hace referencia a la función nutricional. También podemos hablar del origen y composición del alimento, la forma de consumirlo, la vida útil, la forma de conservación y el riesgo que representa el alimento en salud pública. Entonces, desde el punto de vista de función nutricional, nuestros alimentos se pueden clasificar como alimentos formadores, energéticos y reguladores. Los alimentos formadores, también son conocidos como constructores, son los alimentos que destacan en su composición la presencia de proteína. Es decir, en un alimento podemos encontrar los tres tipos de nutrientes, o sea, podemos ver que también nos aportan carbohidratos y vitaminas, pero si está en mayor proporción las proteínas, es cuando los clasificamos como alimentos formadores o constructores. De estos alimentos reciben esta clasificación porque son los que ayudan a la formación de las células. Cuando las células se unen, forman tejidos y estos tejidos a su vez van a formar y dar estructura a los diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Por eso es que son de vital importancia cuando los niños están en crecimiento o cuando tenemos que reconstruir tejidos, ¿sí? En una cicatrización, luego de una cirugía, es muy importante el consumo de estos alimentos ricos en proteínas. ¿Cuáles pueden ser? Las carnes, los lácteos, el huevo, pescado, aves, todos estos son muy ricos en proteínas, pero también tenemos algunos vegetales que aportan estos nutrientes en altas concentraciones, como son los granos secos, la soya, la lenteja, el frijol, el garbanzo. Por eso es que a veces escuchamos que una buena porción de lentejas puede reemplazar una porción de carne, que en realidad ambos nos están
proporcionando proteínas importantes en esta, como les dije hace un momento, en la construcción y formación de tejidos, células y órganos de nuestro cuerpo. Estos órganos, una vez que están formados, necesitan su combustible para empezar a funcionar de forma correcta. Y es cuando hacemos mano de la siguiente clasificación de los alimentos, que son los alimentos energéticos, que nos aportan carbohidratos y grasas, ¿sí? Estos nos ayudan mucho para la actividad física, ¿sí? Como dije hace un momento, es el combustible para aquellos órganos que se han formado gracias a las proteínas, pues tengan la energía para empezar a funcionar. Pero necesitamos que estos órganos que ya disponen de la energía para su funcionamiento, pues funcionen de una forma óptima. Y eso nos lo ayudan los alimentos reguladores, los ricos en vitaminas y minerales. Por eso es que hablamos que nuestra dieta tiene que estar complementada por los 3 tipos de alimentos. Estos alimentos reguladores los encontramos principalmente en las frutas, verduras y hortalizas. Las vitaminas y minerales ayudan mucho a nuestro sistema de defensa y ayuda, como lo he dicho hace un momento, a regular, de ahí su nombre, el adecuado funcionamiento de los órganos que se formaron por los constructores o formadores y de los que al consumir alimentos ricos en carbohidratos y grasas ya disponemos de la energía para el funcionamiento de los sistemas. Entonces, de esta forma es que se clasifican desde el punto de vista nutricional los alimentos. Una segunda clasificación es de acuerdo a su origen. ¿De dónde provienen los alimentos? Perdón, los alimentos podríamos agruparlos según su origen, como en los terrenos básicos que hablábamos hace un tiempo, mineral, vegetal y animal. Cuando nosotros hablamos de alimentos de origen mineral, los principales son el agua y la sal. El agua, sabemos muy bien que debe ser tratada para consumo humano, y en las casas, como en los establecimientos comerciales, la norma nos dice, debemos disponer de un tanque de almacenamiento de agua, pero este tanque de almacenamiento de agua debe permanecer limpio, lavarse y desinfectarse frecuentemente. A nivel comercial, para establecimientos que realizan la actividad de procesamiento de alimentos, los tanques de almacenamiento de agua deben lavarse y desinfectarse cada 6 meses. Y por lo tanto, estas entidades, estas empresas, instituciones o puntos de venta, un punto de venta normal, comida rápida, debe tener su tanque de almacenamiento de agua y cada 6 meses realizar su proceso de limpieza y desinfección, documentando cómo lo hace y con qué desinfectantes realiza esta actividad. El agua es vital para el consumo humano y es uno de los alimentos que es clasificado como regulador porque también ayuda al adecuado funcionamiento de los diferentes órganos al hidratarnos de adentro hacia afuera, como debe ser. Lo principal es que sea agua tratada. En cuanto a otro producto de origen mineral, alimento importante es la sal, que la sal para consumo humano sabemos que debe ser yodada, de preferencia yodada. La importancia de que la sal sea yodada es porque la glándula tiroides necesita captar yodo para segregar hormona de la tiroides y estas son fundamentales para también regular el funcionamiento de varios órganos de nuestro cuerpo. Por eso es que a la sal se le adiciona yodo porque no tiene una buena cantidad de este componente y además nivela los niveles de sodio que tiene este producto. Por eso es que cuando nosotros vamos, pues vemos en el mercado que se comercializa sal para consumo humano, yodada, o que no tenga ningún tratamiento, pero que se nivelen los niveles de sodio, porque el sodio también en exceso en nuestro organismo, pues afecta principalmente a las personas que ya tienen problemas de tensión alta y se debe disminuir el consumo de este tipo de mineral. De origen vegetal, tenemos la buena fortuna que en Colombia con los pisos térmicos tenemos frutas y verduras en cualquier época del año.
Entonces, es lo que abunda afortunadamente en nuestro país en diferentes sectores y podemos encontrar tanto verduras, frutas, hortalizas, leguminosas. Cuando hablamos de alimentos de origen animal, si vamos a los términos que nos dice la legislación vigente, se habla de los animales de abasto. ¿Qué quiere decir animales de abasto? Son animales que están autorizados para consumo humano porque se controla tanto su crianza como las condiciones de sacrificio en mataderos autorizados o en sitios autorizados para esta actividad. Entonces, en Colombia podemos encontrar carnes de bovino, porcino, caprino, aves de corral, peces. Es normal que en nuestro país, por las regiones, haya algún tipo de carne específica que se consuma por la región y que sea característica. Por ejemplo, en Pasto, el cuy. Entonces se debe hacer en unas condiciones higiénicas y aptas para su consumo. Sin embargo, como tal en Colombia, no tenemos una planta o un matadero totalmente autorizado para sacrificar cierto tipo de animales y que nos dé las garantías de que sea apto para consumo humano. Por eso es que únicamente hablamos de los otros. La carne de caballo, muchas veces nos hemos hecho esa pregunta si es apta o no para consumo humano, si está clasificado por nuestra legislación apta para consumo humano. La respuesta es sí, pero únicamente a nivel industrial. Y se debe también conocer su procedencia y en los mataderos donde está autorizado siempre hay un funcionario del INVIMA que inspecciona, así como si fuera carne de cerdo o bovino, las condiciones higiénicas en que se da este sacrificio. Pero cuando yo digo carne industrial es porque solamente se utilizan en las plantas de procesamiento para embutidos cárnicos. No está autorizada para consumo directo y tampoco, por tanto, no se va a encontrar en expendios de carne de los barrios, de los supermercados, porque no está autorizada con este fin. Bien, veamos otra clasificación. Según la forma de consumo. Según la forma de consumo, nosotros podemos hablar de alimentos naturales, como su nombre lo indica, tal cual nos lo brinda la naturaleza, no tiene ningún proceso de transformación. Lo que nos interesa es que estén en unas condiciones de madurez aptas para consumirlo. Una fruta entre más madura, más jugosa, y solamente va a necesitar proceso de limpieza y desinfección antes de consumirlo. ¿Sí? Esos son naturales, no tienen ninguna transformación. Cuando ya hablamos de que nuestro alimento es transformado de su forma original, tiene otra presentación, ya va a nivel industrial, pues hablamos de alimentos procesados, que generalmente disponemos de variedad de alimentos procesados que se han industrializado con el objetivo de hacerlos más duraderos, dar una gama de sabores, diferentes presentaciones y opciones para llevar a la mesa. Entonces, estos son los que hablamos de alimentos procesados y que obviamente las empresas que deciden realizar actividad de procesamiento de alimentos deben cumplir con la legislación vigente para que puedan realizar la actividad específica. Según la vida útil, y recordemos que vida útil hace referencia como al tiempo de duración de los alimentos. Perecer asociado a sinónimo a morir. El tiempo en el cual podemos consumir un alimento y que éste esté en unas condiciones aptas para este fin. Entonces hablamos de alimentos perecederos y alimentos no perecederos. Los alimentos perecederos son los que tienen una vida útil más corta, ¿sí? Se pueden contaminar más fácilmente en un menor tiempo y si además les damos las condiciones no aptas de almacenamiento, pues vamos a acelerar ese tiempo de vida útil, ¿sí? Estos encontramos frutas, verduras, pero también alimentos procesados derivados de leche y carnes. Cuando hablamos de no perecederos, pues son, digamos, alimentos más estables que tienen un mayor tiempo de duración, una vida útil más larga
Y hay algo que podemos relacionar en esta clasificación, y es la actividad acuosa. Eso quiere decir el contenido de agua de los alimentos. Entre más agua tenga un alimento, más sensible a que se pueda dañar, a que su vida útil sea más corta. Y hay una razón. Resulta que las bacterias, los microorganismos, son los que principalmente atacan a los alimentos y permiten su degradación, su descomposición. Pero uno de los aspectos que ellas necesitan para poder movilizarse y reproducirse es la presencia de agua. Por eso, entre más agua tenga un alimento, es más susceptible de que sea contaminado por bacterias. Veamos un ejemplo con las frutas. Las frutas generalmente, si vamos a hacer nuestro mercado para la casa y queremos que nos duren más tiempo las frutas, pues las compramos, como decimos, verdes o pintonas. A medida que madura la fruta, está ganando agua, mayor jugosidad. Si esta fruta es golpeada, que a veces decimos ¿no? comúnmente o magullada, golpeada, y está ya bien madura, pues por allí donde recibió el golpe, y si se grieteó con más razón, se abrió, se fisuró, por allí se empieza a dañar, porque ingresa la bacteria, encuentra el medio apropiado, los nutrientes que tiene el alimento y además agua, y la dejamos al ambiente, pues más rápido se daña nuestro alimento. Y esa fruta que empieza a dañarse, a descomponerse, junto a otras, pues empieza a dañarlas todas, ¿sí? Por la fácil reproducción que tienen las bacterias. Entonces, si yo le quito agua a mi producto, lo hago más estable y más duradero. Por eso una uva fresca, pues se considera perecedera, pero una pasa que le hemos retirado el agua, pues es más estable. Entonces, en los no perecederos vamos a encontrar los granos, las pastas, las harinas, todos aquellos alimentos que tienen menor contenido de agua. Pero de pronto algunos de ustedes se preguntarán, bueno, pero aquí yo veo que tengo conservas y enlatados. Y es verdad, cuando compramos una conserva y enlatados, podemos ver en su fecha de vencimiento y muchos duran más de 2 años, 3 años. Y si abrimos nuestra lata, pues está en líquido. El líquido de cobertura, que puede ser almíbar, si es una fruta en almíbar, o puede ser salsa de tomate, aceite o agua, si estamos hablando de atunes, de sardinas. La razón por la cual son más estables y se consideran no perecederos es por el tratamiento térmico que tiene este tipo de productos. Adicional, por el tipo de envase que se emplea en las conservas y enlatados. Y nos podríamos hacer otra pregunta. Bueno, pero eso generalmente es aluminio, porque si fueran acero inoxidable nos sale más caro el envase que el producto. Sí, es un aluminio, es verdad, pero internamente estos empaques tienen un barniz, una laca especial, una pintura especial que puede entrar en contacto con el alimento y no le confiere ninguna alteración de sabor, de olor, ni cambia su composición. Simplemente actúa como aislante entre el material de la lata y el producto. Por lo tanto, es grado alimenticio. Eso le da primero protección. Luego, estos productos son sometidos a unos tratamientos térmicos muy altos que hacen que se elimine la carga microbiana en un porcentaje mayor. Y estos productos son muy estables. Pero es muy importante revisar las condiciones en que compramos un enlatado. Estas conservas y enlatados van a ser no perecederos siempre y cuando ese sello haya sido hermético. Revisemos siempre que las fechas de vencimiento estén en la lata y no en la etiqueta, de tal forma que no permiten alteraciones de esta información. Debe estar en la lata. Nunca compremos una lata golpeada, fisurada peor. Golpeada me refiero que a veces en nuestras temporadas, por ejemplo, de Semana Santa, que aumenta el consumo de los enlatados, atún y sardinas, si las latas están golpeadas, no las compremos. La razón es que nosotros no sabemos qué tan fuerte pudo ser ese golpe y esa laca interna, esa pintura interna aislante que les comenté,
pudo haber sufrido daño y deterioro y gretearse, y entonces al entrar en contacto el alimento con el material de la lata se puede generar oxidaciones y alteración del alimento. No sabemos con qué grado pudo haber sufrido daño la lata internamente que me empiece a afectar el alimento. Por eso nunca debemos comprar enlatados que estén golpeados. Si la lata está oxidada, tampoco, porque nosotros no sabemos si la fisura es menor, tan pequeña que se está saliendo el líquido de cobertura, o que no hay fisura, pero el sitio donde se almacenó es húmedo. Hicieron aseo, dejaron humedad en las estanterías y empezó a oxidarse las latas, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, es una bodega desaseada, pasan roedores, los roedores orinan por donde se desplazan y puede haberse generado este residuo en la lata y por eso hay oxidación. De ahí que se recomienda que siempre que vemos un enlatado, aparte de verificar los puntos que ya les dije, bien la fecha de vencimiento, que no esté golpeado, se debe lavar antes de destapar para consumir el alimento internamente. La lata externamente es bueno lavarla antes de abrirla. Importantísimo, jamás, si vemos que la lata está inflada, ese enlatado lo más seguro es que tiene una bacteria que puede ocasionarnos una intoxicación alimentaria muy delicada, porque quiere decir que hay bacterias internamente que se reproducen, fermentaron y generaron ese gas que ocasionó la inflamación de la lata, ¿sí? Entonces, latas que estén sopladas o infladas no se deben consumir. ¿Listo? Estos son punticos importantes frente a estos enlatados. Esta sería nuestra clasificación según la vida útil. Una quinta clasificación es de acuerdo a la forma de conservación o almacenamiento de los alimentos. Siempre hemos conocido que nosotros podemos tener nuestros alimentos en la nevera o fuera de ella, pero en la nevera nosotros podemos hablar de alimentos congelados o alimentos refrigerados, que varían en la temperatura en que los vamos a tener almacenados. Y a temperatura ambiente llamamos a aquellos alimentos secos, ¿no?, que son más estables, que son no perecederos. Aquí empezamos a almacenarlos al ambiente. Revisemos qué pasa con los congelados. La temperatura ideal de congelación es menos 18 grados o inferior. De esta forma le damos mucha estabilidad principalmente a las carnes, pescados, pollos, mariscos, res, o sea, cualquiera de las carnes congeladas es más estable. Importante que esa congelación se realice en porciones, de tal forma que nosotros descongelamos y consumimos la porción que se necesita. Cuando hablamos de alimentos refrigerados, principalmente la mayoría de los alimentos refrigerados se pueden mantener de 2 a 4 grados centígrados. La norma en alimentos, que es la resolución 2674 del 2013, recomienda que todo alimento refrigerado esté en este rango más o menos 2 grados centígrados. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento puede estar a 6 grados o puede estar a 0 grados centígrados. ¿En qué caso puede estar a 6 grados? Cuando recién compro mi mercado y mientras que me desplazo del supermercado a la casa, pues la idea es que no suba tanto la temperatura de aquellos alimentos que deben permanecer refrigerados. Lácteos, productos derivados cárnicos, que deben siempre permanecer en refrigeración. A nivel industrial, también se habla de normas específicas para las carnes. Hay un decreto que es el 1500 y en él nos dice la carne de bovino, nosotros la podemos tener en los expendios de carne a 7 grados centígrados. El pollo y las aves se conservan mejor a 4 grados. Y los productos cárnicos comestibles a 5 grados. ¿Qué son productos cárnicos comestibles? No debemos confundirlos con derivados cárnicos. Perdón, los derivados cárnicos hablamos de carnes procesadas como salchichas, mortadela, jamón. Estos serían alimentos refrigerados que van de 2 a 4 grados. Cuando hablamos de productos cárnicos comestibles,
hacemos referencia a las vísceras rojas y vísceras blancas, hígado, corazón, el intestino. Estas son consideradas las vísceras blancas y rojas como productos cárnicos comestibles que en los puntos de venta lo deben tener a 5 grados centígrados. Los alimentos secos pues estarán a temperatura ambiente. Obviamente que dependiendo del lugar específico hay algunos alimentos de temperatura ambiente que si estamos en Montería, mediodía, un calor muy fuerte, arriba de 27 grados y un poquito más, pues el chocolate muchas veces lo mantenemos en la nevera porque el calor no le da estabilidad al producto. Pero por lo general, estos alimentos los podemos tener a temperatura ambiente. No necesitan condiciones de refrigeración ni de congelación. Una sexta clasificación es según el riesgo en salud pública. Cuando hablamos del riesgo de salud pública, nuestro Ministerio de Salud y el INVIMA, que lidera toda la parte de alimentos, ha clasificado este riesgo en salud pública o hace referencia a la facilidad con que un alimento puede ser o actuar como vehículo para llevar microorganismos que puedan ser patógenos, o sea, que puedan generar enfermedades en su consumo. Por esa razón, los han clasificado alimentos de mayor riesgo, de riesgo medio y de menor riesgo, ¿sí? Esta clasificación empezó a manejarse desde el 2015 con la resolución 719 que clasifica los alimentos según el riesgo. Y aquí es algo importante que debemos tener en cuenta. Nosotros siempre hemos conocido que un producto procesado debe tener un registro sanitario. Y en la mayoría de los casos, cuando vamos al supermercado a comprar un producto, pues revisamos su fecha de vencimiento y algunos han tenido la precaución de mirar si tiene registro sanitario. ¿Qué es un registro sanitario? El registro sanitario es como si habláramos de la cédula de mi alimento. ¿Cómo lo identifico para poderlo comercializar? Es decir, que todo alimento que sea procesado debe tener para su comercialización un registro sanitario. Pero a partir de esta clasificación y de la resolución 2674 del 2013, desde el 2013 se dijo no, ya no vamos a hablar solamente de registros sanitarios, lo vamos a manejar de acuerdo al riesgo en salud pública bajo 3 conceptos. Y de pronto algunos de nosotros no los hemos visto y otros sí ya nos hemos dado cuenta. A partir del 2016 ya se empezó a implementar por el INVIMA que cuando una empresa iba a renovar su registro sanitario, entonces ya clasificaban el producto. Bueno, si su producto es de mayor riesgo, como son los cárnicos y los lácteos, sí vamos a tramitar un registro sanitario. Y en la etiqueta, cuando compramos nuestros productos, verificamos que deben tener registro sanitario. Y ese registro sanitario tiene una vigencia de 5 años. Si es un alimento de mediano riesgo, entonces ya le emiten un permiso sanitario. Y ese permiso sanitario tiene una vigencia de 7 años. Cuando nosotros hablamos de notificación sanitaria, va a hacer referencia a los alimentos de menor riesgo, los que hemos hablado que son más estables, no perecederos y generalmente secos. Entonces, en esta notificación sanitaria, que es un alimento de menor riesgo y tiene una vigencia de 10 años, vamos a tener allí alimentos como algunas tostadas, las semillas secas, las pastas, los granos secos. Mientras que a medida que aumenta un poquito su contenido de agua, más no es la única razón, pero es la que nos permite identificar más fácil cuando un alimento se convierte en mayor riesgo, es que vamos a encontrar aquí algunos procesados como pulpas de frutas en permisos sanitarios, pero en registros sanitarios sí todo lo que son carnes, lácteos y derivados. Listo. De esta forma estamos revisando las 6
clasificaciones de los alimentos bajo diferentes conceptos. Cuando ya tenemos un alimento, esas palabras me parecen interesantes aclararlas, porque muchas veces nosotros confundimos su definición. Ya hablamos de manera general que un alimento está contaminado o que de pronto esté alterado. Revisemos qué quiere decir cada una de estas definiciones. Cuando nosotros hablamos de un alimento contaminado, es aquel que contiene agentes o sustancias extrañas de cualquier naturaleza que sean superiores a las permitidas en las normas nacionales. Por decir algo, si nosotros tenemos los refrescos de diferentes marcas comerciales, está permitido cierto porcentaje de azúcar, ¿sí? Porque incluso algunos son muy dulces. Si al hacer el análisis de estos jugos, de estas bebidas, se encuentra que el porcentaje de azúcar subió, ya no está cumpliendo una norma y se puede clasificar como un alimento contaminado. Sin embargo, nosotros muchas veces hemos asociado esa definición a otro aspecto que ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, siempre que comparamos un alimento frente a una norma existente y que no la cumpla, podemos hablar de que es un alimento que esté contaminado, ¿no? Que tenga sustancias que no son permitidas, en la proporción que no lo dice una norma. Cuando nosotros hablamos de un alimento adulterado, sí es cuando se le adicionan sustancias no autorizadas. Los alimentos, digamos, las personas a propósito, a voluntad y con poca conciencia del efecto que puede causar en la salud, adicionan sustancias para ocultar condiciones del alimento que no les permite ser aptos para consumo humano. Me explico. El más común que hemos escuchado es el licor adulterado. Cuando hacen una mezcla de metanol y etanol y sabemos que esta sustancia en nuestro organismo tiene una afectación fuerte para la salud, principalmente puede generar ceguera o incluso la muerte. La leche es uno de los productos que en algunas ocasiones se identificaba como adulterado cuando le adicionan agua, ¿sí? Cuando de pronto porque quieren dar la apariencia de cremosidad, algunos le adicionan almidón. Y lo más delicado es que para querer ocultar de pronto una carga bacteriana o que se quiere empezar a dañar, se han encontrado incluso que le adicionan alcohol o formol, sustancias que no deben ir en el alimento y que lo hacen para ocultar un defecto del alimento o unas condiciones no aptas para su consumo. Eso es un alimento adulterado. Aquel que ha sido sometido a tratamientos que disimulen o que puedan o que busquen ocultar sus condiciones originales, enmascaran los defectos que tiene el alimento. Eso es adulterarlo. Cuando nosotros hablamos de un alimento fraudulento, es cuando inducimos al engaño al consumidor, que decimos que es un alimento con un registro sanitario y vamos a verificar y ese registro sanitario pertenece a otro alimento de otra compañía y simplemente lo están poniendo para comercializarlo, a ver si se dan cuenta o no, pero estamos engañando al consumidor. O decimos que es 100% natural y el alimento no es 100% natural, tiene adición de colorantes o de conservantes. Y si el rótulo de un alimento dice que es 100% natural, debe cumplirlo. No debe llevar ninguna sustancia química para su conservación o para darle características de color o de sabor. Fraudulento también es cuando se designa un nombre que no es el alimento, distinto al que realmente le corresponde. Por ejemplo, nosotros no podemos hablar de leche o yogur de almendras. Es una bebida de almendras, porque si nosotros hablamos de la definición de leche, la leche es un alimento que proviene de la vaca.
y que tiene ciertas características nutricionales y que podemos someterlo a procesos industriales para sus derivados lácteos. Pero yo no puedo decir que tengo un yogur de almendras cuando el yogur se hace a base de leche bajo un proceso de fermentación. Entonces ahí estaríamos induciendo a un engaño al consumidor, porque yo no puedo hablar de yogur de almendras. Hay bebidas lácteas saborizadas, pero el yogur es algo característico que proviene netamente de la leche. Entonces, son casos de alimentos fraudulentos. Cuando nosotros hablamos de fraudulentos, también podemos encontrar etiquetas de empresas que se están usando en los alimentos y no corresponden realmente al fabricante, ¿sí? Un fabricante de una marca conocida en nuestro medio permanentemente actualiza en su página cuáles son las etiquetas que manejan, porque generalmente tienden algunas empresas a utilizarlas para comercializar sus productos sin ser los fabricantes originales. Eso también se habla de alimento fraudulento. Y por último, tenemos esta definición de alimento alterado. El alimento alterado es el que sufre modificaciones o degradaciones del alimento parcial o total que pueden ser causadas por diferentes agentes. Específicamente estos tres agentes: agentes físicos, agentes biológicos y agentes químicos. Los agentes físicos a qué hacen referencia cuando nosotros vemos en el alimento sustancias que no deben estar, que tenemos cabello, pedazos de materiales, la piedrita del anillo por no quitarnos. Agentes químicos que confieren sabor o aroma en el alimento y cambia su composición. Y agentes biológicos sí, cuando son causados por microorganismos, por roedores, moscas que pueden contaminar el alimento. También se consideran alterados cuando perdieron su vida útil y están siendo comercializados, o cuando tuvieron unas condiciones inadecuadas de almacenamiento. Nosotros, como manipuladores de alimentos, debemos evitar esas condiciones de alteración. Y en nuestro país, la legislación que rige todas las prácticas higiénicas de los manipuladores de alimentos es esta resolución, la 2674 del 2013. Esta resolución nos habla de los diferentes requisitos que deben cumplir una fábrica de alimentos. Y el tercer capítulo específicamente hablan del personal manipulador de alimentos, lo cual aplica tanto en los establecimientos comerciales, puntos de venta, comida rápida, fábricas, pero que son importantes tener en cuenta incluso a nuestra casa. El manipulador de alimentos debe tener un estado de salud que le permita el manejo del alimento, principalmente que se hacen unos exámenes médicos con énfasis en la piel y en la garganta, se hace frotis de uñas, frotis de garganta, para poder tener la certeza de que no tenga bacterias que fácilmente puedan entrar en contacto con el alimento. Y para este personal de manipulador de alimentos es importante la capacitación en buenas prácticas de manufactura complementaria a estos temas que estamos viendo el día de hoy. ¿Qué pasa con esas normas higiénicas? Revisémoslas así rápidamente. Primero que todo, mantener una higiene personal. La limpieza general de nuestro cuerpo y de nuestra boca, y que sea diariamente. El uso de ropa limpia adecuada. A nivel de fábricas y establecimientos comerciales, pues lo que se pide es un uniforme que no sea la misma ropa de la calle, que si son en áreas de preparación sea de color claro, de preferencia blanco, sea de color claro, que utilicemos siempre cofia o gorro y tapabocas, que si vamos a usar guantes, estos nunca van a reemplazar el lavado de manos, pero podemos utilizar guantes en algunas actividades del proceso del alimento, principalmente en la limpieza, en la clasificación y selección. Ya en la parte de preparación y en cocina, pues no es recomendable porque de pronto podemos inducir un accidente, pero en los procesos de limpieza y desinfección también se usan guantes, y estos deben ser lavados y desinfectados y debe ser de uso personal. El lavado frecuente de las manos.
Para el sector de alimentos no es nuevo el protocolo de lavado de manos que nos han recalcado tanto con nuestras medidas de prevención y protocolos de bioseguridad frente al COVID. Esto no es novedad, pero se debe mantener constante. Utilizar calzado limpio y cerrado, ojalá antideslizante, que nos dé seguridad frente a pisos húmedos. Se busca cerrado para que no caigan posiblemente utensilios al piso y que nos puedan lastimar. Y cualquier herida que se genere se pueda reportar. ¿Qué pasa en nuestra casa? Puede que no tengamos una dotación específica, pero en nuestra casa sí también es importante no estar en zancas en el área de cocina por seguridad, evitar el uso de ropa sucia que pueda estar contaminada y que esto pueda entrar en contacto con los alimentos. O sea, independiente que no seamos una fábrica ni un punto de comidas rápidas, nosotros en nuestra casa debemos mantener también unas condiciones de higiene. Y con más razón, si tenemos síntomas de resfriado, siempre se debe utilizar la cofia o el tapabocas durante la preparación de los alimentos. ¿Qué no se debe usar? No usar aretes, anillos ni reloj. Las uñas se deben mantener cortas y sin esmalte. No usar perfumes porque, como vimos ahorita, lo que son perfumes es un agente químico y puede impregnar estos olores hacia los alimentos. Tampoco utilizar desinfectantes aromatizados porque estos también influyen. No estornudar ni toser, no consumir otros alimentos, comer chicle o fumar cuando estamos preparando los alimentos y preferiblemente no tener bolsillos con objetos que puedan caer en la preparación de los alimentos y obviamente hacer allí una contaminación. Frente a los protocolos de bioseguridad, pues sabemos que a todos, desde la resolución 666 del 24 de abril, pues se dictaron unos protocolos generales de bioseguridad para aplicar en las empresas y en todos los sectores, pero en la parte de alimentos, pues estos protocolos de bioseguridad se deben también aplicar teniendo en cuenta todas las etapas del proceso, desde que ingresan, cómo los almacenamos, cómo los preparamos y en la preparación teniendo en cuenta las instalaciones, el área donde lo vamos a hacer, los equipos y utensilios y las normas de nosotros como manipuladores de alimentos. Y luego esa distribución o el servicio a la mesa en nuestra casa. En todos estos, sin excepción, pues vamos a seguir manejando los protocolos, lo que más nos han recomendado, el distanciamiento social, el uso de nuestro tapabocas, el lavado frecuente de las manos y unos excelentes procesos de limpieza y desinfección. Cuando hablamos del ingreso es cuando compramos nuestro producto, llega a la casa, no olvidemos desinfectar las bolsas, las cajas, el embalaje donde transportamos o llevamos el alimento, antes de que ingrese a nuestra casa y en nuestra cocina. Una vez que lo tengamos allí, almacenarlo de forma correcta, según el tipo de alimento, en refrigeración, congelación o al ambiente, mantener unas buenas condiciones de higiene durante la preparación y obviamente en nuestra área donde vayamos a preparar los alimentos debe estar organizada. En el almacenamiento, importante, no olvidar que los alimentos que están en nevera como en alimentos al ambiente se debe controlar los PEPs. ¿Qué es eso? Primero en entrar, primero en salir. Lo primero que compro, lo primero que yo consumo, si son frutas y verduras. Si son productos procesados, la fecha de vencimiento. Estar muy pendiente de consumir el alimento antes de la fecha de vencimiento. No amontonar los alimentos. Tener presente de no mezclar alimentos crudos con cocidos. Los recipientes deben tener su tapa. Evitar el almacenamiento en bolsa porque por la bolsa sudan y empiezan a deteriorarse más rápido nuestros alimentos. La nevera también debe mantenerse limpia. Separar muy bien las carnes de los vegetales y frutas que se consumen crudos y los otros son cocidos. Necesitamos procesos de cocción, entonces hay que tenerlos separados y organizados. Las bacterias siempre van a necesitar alimento, humedad, tiempo y temperatura para su desarrollo. Nosotros debemos evitar darle las condiciones en que ellos puedan desarrollarse. Por eso es importante tener en cuenta las temperaturas de almacenamiento. A más baja temperatura vamos a garantizar que los microorganismos no se reproduzcan, pero en realidad pocos, algunos parásitos por debajo de menos 18 grados pueden morir, el resto no mueren.
están quieticos, están esperando que les subamos la temperatura para empezar a reproducirse. De 0 a 4 empiezan a crecer muy lentamente. Si los dejamos a temperatura ambiente, estoy hablando principalmente de carnes, de productos perecederos, pues esta es una zona de peligro porque es donde más rápido se descomponen y pueden generar toxinas. Arriba de 60 grados, con buenos procesos de cocción, es que vamos a garantizar que mueran estos alimentos, estos microorganismos, perdón, en los alimentos. Y debemos evitar que se genere la contaminación cruzada directa, que es cuando mezclamos alimentos crudos con cocidos, y la contaminación indirecta, que es más por malos hábitos higiénicos del manipulador, que llevamos la contaminación por el uso de esmalte, joyas, por las tablas de picar de carnes que ahí mismo utilizamos para verduras. Hay que tener esa precaución. Implementar el plan de saneamiento, que es retomando los protocolos de bioseguridad, buena limpieza y desinfección de las áreas, garantizar la disponibilidad de agua potable, el manejo de residuos, su clasificación desde la fuente, orgánicos e inorgánicos, y evitar la presencia de plagas. Todo va en función de unas adecuadas condiciones de limpieza y desinfección de las áreas. Esta limpieza busca reducir el desarrollo de microorganismos, los riesgos de contaminación cruzada, remover los microorganismos que pueden estar en la superficie, evitar malos olores, el deterioro de los equipos. Y ojo aquí, la limpieza no es desinfección. Yo no puedo aplicar un desinfectante si mi superficie no está limpia, si no he retirado primero residuos y principalmente grasa. Luego sí hacemos una desinfección, que puede ser por métodos físicos como el agua caliente y vapor, o por métodos químicos como sustancias desinfectantes que se pueden aplicar a diferente temperatura y atacan realmente a los microorganismos. Si mi superficie no está limpia, no la puedo desinfectar porque la grasa lo que hace es protegerme de los microorganismos. Entonces recordemos rápidamente unos tipsitos para garantizar alimentos sanos. O sea, enemigos para un alimento sano, ¿qué puede ser? Cuando almacenamos inadecuadamente un alimento, una cocción insuficiente, una higiene personal inadecuada, permitimos esa contaminación cruzada, no sabemos de dónde vienen los alimentos y principalmente deficientes condiciones de higiene tanto en la manipulación del alimento como en las instalaciones. El tiempo se nos fue yendo, pero aprovechemos si tenemos algunas preguntas con nuestro tema de hoy y con mucho gusto las podemos revisar. ¿Sí, Lina? ¿Tenemos algunas Claro que sí, preguntas? ingeniera. Muchas gracias por esta valiosa información que nos has regalado el día de hoy. Gracias por compartir con todos nosotros tus conocimientos. Bueno, vamos a un pequeño espacio de preguntas. Tuvimos el chat bastante activo el día de hoy. Tenemos varias preguntas de nuestros asistentes. Vamos con la primera. Karen Mosquera Palacios pregunta, después de la fecha de vencimiento de un producto, ¿cuántos días se debe consumir? Bueno, bien. Yo quiero aclarar algo. La fecha de vencimiento es obligatoria para todo producto que es procesado. Cuando a nosotros nos dan una fecha de vencimiento, nosotros debemos respetar el consumo del alimento antes de esa fecha o en el día exacto. En realidad, las empresas siempre dan una fecha menor al tiempo en que el alimento puede deteriorarse. ¿Pero por qué la da menor? Porque la empresa no puede dar la garantía en qué condiciones se transportó, qué condiciones se tuvo de almacenamiento, si cuando los compramos en el supermercado nos fuimos a hacer la visita y entonces nos demoramos más tiempo en llegar con él a la casa. Entonces son condiciones que no nos garantizan que el alimento esté totalmente estable. Por eso la recomendación es siempre consumirlo antes de la fecha de vencimiento. El producto está vencido, no lo consumas. Esa es mi recomendación. Ah, ok, perfecto. Listo, ingeniera. Bueno, entonces ya sabemos. También nos pregunta Karen que cuánto tiempo se puede dejar la carne refrigerada. Listo. La carne refrigerada tú la puedes dejar hasta un mes y allí lo que está haciendo es un proceso de maduración. ¿Qué es lo que debemos y cuál es la recomendación? La
forma correcta de descongelarla para el consumo y que se descongele la porción que se va a consumir. Me explico. Si tú tienes un producto congelado, una carne congelada, la idea es que lo pases a refrigeración un día antes y poco a poco se van descongelando los cristales de hielo que se han formado y no va a alterar la textura y el sabor de la carne. Pero cuando tú la obligas de una vez a cambiar la temperatura, esos cristales rasgan la textura y vas a tener otra sensación de jugosidad cuando prepares el alimento. Lo otro aspecto importante que lo vas a tener en cuenta es que se prefiere por porciones, porque si tú descongelas una parte en agua caliente o en microondas, que algunas personas lo hacen, quizás un pedazo, consumes ese y guardas el otro, esos cambios de temperatura son los que permiten que aún estando en el congelador empiecen a crecer microorganismos. Y el último pedazo de carne que consumas o estés asando o preparando ya huele mal, tiene otra textura, y dices, pero ¿qué clase de carne me vendieron? Y fueron las condiciones en que lo manipulé. Entonces, frente a tu respuesta, tu pregunta concreta, yo lo puedo tener en congelación incluso un mes y se está madurando. Descongela adecuadamente y descongela y consumes la porción. No vas a congelar y descongelar varias veces una carne. Perfecto. También nos preguntan, ingeniera, si es recomendable hervir el agua para consumirla. Sí, nosotros se supone que el agua viene tratada, pero no sabemos en todas las regiones si tienen el mismo tratamiento y si el tanque de almacenamiento lo estamos lavando. Miren, algo curioso, a veces llega uno en procesos de inspección y encontraba sitios donde no se habían percatado que el tanque había tenido una fisura en la tapa y caía una paloma, muere allá ahogada, se descompone y esta agua está llegando al punto donde lo vamos a consumir. Entonces sí es recomendable hervirla. Hay un puntico adicional. A veces cuando hervimos el agua y la mayoría no tenemos un recipiente en acero inoxidable, sino en aluminio, tú hierves el agua y queda completamente negra la olla. Para que esto no pase, adicionale unas gotitas de limón. El limón es un antioxidante natural. Incluso va a ayudar en el proceso de desinfección, tanto de la carne como del recipiente, y te vas a dar cuenta que una vez hervida, tu olla no queda negra. Por lo tanto, ese hollín tampoco pasó al agua como para también contaminarlo, pero sí es recomendable. Mónica González pregunta si los huevos deben ir en la nevera. Bueno, ahí vienen dos cositas. Los huevos son células. Su corteza, su cáscara les está dando protección. El huevo, ¿por dónde sale? Por la cloaca de la gallina. Entonces, generalmente viene contaminado por bacterias que propia de las heces fecales de estas aves. Entonces, siempre va a tener un grado de contaminación que está allí latente. Las recomendaciones son, el huevo se debe lavar antes de prepararlo. Cuando tú lo refrigeras, dura un poquito menos porque va a ganar un poco de humedad de la que está dentro de la nevera. Te da estabilidad, pero el huevo va a estar muy sensible a la humedad. Y luego, pues obviamente nos va a ayudar a su conservación, pero va a estar expuesto a la humedad. Cuando nosotros lo vayamos a preparar, en el momento de preparación, así sea únicamente un huevo frito, la recomendación es lavarlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos simultáneamente haciendo otra actividad. Entonces ya nos contaminamos las manos. El huevo se debe lavar antes de cualquier preparación para reducir esa carga microbiana y la contaminación. Perfecto, ingeniera, muchas gracias. Dora Gudelo pregunta, ¿qué de cierto tiene que en el microondas los alimentos pierden el valor proteico? Tendríamos que someterlos a un tiempo muy alto de esa radiación para que afectaran totalmente el alimento. Yo soy más amiga de prepararlos de forma natural y no hacer uso, pero sin embargo, el efecto por el tiempo que a nivel doméstico usamos el microondas no genera una alteración tan fuerte en el alimento. Pero sí es cierto que las altas temperaturas sí afectan la carga nutricional de los alimentos. Un ejemplo muy sencillo, la leche.
La leche en el tratamiento industrial por las altas temperaturas y más cuando hablamos de una leche en polvo, pues se pierden sus nutrientes. Por eso es obligatorio en esos tipos de productos la adición de vitaminas y minerales para que recobre pues su función nutricional, porque el calor a altas temperaturas la pierde. Ahí, si me permites, yo quiero aclarar una cosita más. Incluso pierdes más nutrientes, Dora nos decía, pierde más nutrientes el alimento cuando tú lo recalientas y recalientas. Ese recalentamiento del alimento, a la final te llenas, pero no te alimentas. Por eso una sopa es más rica y más nutritiva recién preparada y no cada vez que estás recalentando el alimento, porque las altas temperaturas sí hace que se pierdan principalmente vitaminas. Listo, ingeniera, muchas Sí. gracias. Vamos a responder la última pregunta. Nos preguntan que cómo podemos desinfectar las frutas. Listo, nosotros en casa podemos utilizar el agua caliente, pero es normal que encontremos o es fácil encontrar el hipoclorito, que es el desinfectante más normal. Por 1 litro de agua tú puedes utilizar 1 mililitro de hipoclorito y es fácil conseguir una jeringa en la droguería y haces esa medición. En esa dilución el hipoclorito no va a quedar en una cantidad residual que pueda afectar el alimento. Obviamente lo lavas primero con agua normal y luego lo sumerges durante 5 minutos en esta solución de agua con hipoclorito. Posteriormente lo enjuagas de nuevo y lo puedes consumir. Eso es bueno con las frutas y con las verduras que se van a consumir crudas. Perfecto, ingeniera. Bueno, ingeniera, muchas gracias nuevamente por compartir con todos nosotros y por supuesto con nuestros asistentes estos importantes tips, importantes recomendaciones para el cuidado de nuestros alimentos. Gracias por compartir tus conocimientos y Con bueno, mucho gusto. esperamos verte en una próxima ocasión. Con el mayor de los gustos y para todos que tengan un excelente día. Muchas gracias, ingeniera. Y por supuesto, también agradecemos a todos por su participación activa. Les recuerdo que la grabación de este taller y los demás talleres web la deben visualizar 72 horas después de finalizado el taller en Posipedia, www.posipedia.co. Los certificados los pueden generar de 1 a 8 días hábiles en www.positivatravesía.co. También les recuerdo que en el portal Travesía pueden descargar, pueden visualizar el cronograma semanal para que se puedan inscribir a todas nuestras acciones educativas de la semana. Agradecemos a todos su participación y por supuesto su compromiso con la prevención. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día. Positiva Educa. Tips de bioseguridad. Careta. ¿Sabías que? Las caretas sirven para prevenir traumas o infecciones a nivel ocular. Evitan que salpicaduras de sangre, secreciones corporales o aerosoles producidos durante la atención médica penetren a los ojos del personal asistencial. Las principales funciones de la careta son: reducir la probabilidad de exposición a materiales peligrosos y partículas que pueden dañar los ojos o infectarlos, proteger los ojos de forma frontolateral, proteger los ojos en los procedimientos de alta exposición a fluidos de pacientes. Algunas de las características de la careta son: Bajo peso, neutralidad óptica, resistente al impacto, graduable al tamaño de la cabeza, permitir desinfectarse. Para el mantenimiento de la careta es necesario que laves el visor después de cada uso con agua tibia y solución. No debes secar el visor con toallas de tela o algodón o materiales abrasivos. Utiliza pañuelos faciales o toallas de papel desechable. Almacena tu careta en un lugar seguro en óptimas condiciones de aseo. Recomendaciones importantes.
Recuerda que el empleo de protectores oculares no exime el uso de mascarillas o tapabocas. Si eres personal de la salud y utilizas anteojos de prescripción, deberás colocarte los protectores sobre estos. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.